Hola Hola, ¿qué Marisa, decís, Marisa? ¿Cómo te va? gracias Ángel, bienvenidos. Hola Hola, hola a Marisa, todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fer? bien, Muy bien, bien. muy bien. Bueno, bienvenidos a todos, lindo ver caras. No es lo mismo, no me digan que no es lo mismo ver una pantalla negra con un nombre que ver una carita. Así que para nosotros es re importante. Bueno, les damos la bienvenida a todos, agradecidas porque se han sumado a esta charla online. Y bueno, bienvenidos a todos los que están ahí también presencial, a nuestros compañeros de Comisión PYME, que nos han dado el espacio para que podamos estar hoy compartiendo esta charla. Bueno, yo voy a empezar a compartir el material. Y esto del coaching organizacional, ¿no? Que por ahí genera inquietudes, hay personas que saben un poco más, hay otros que saben un poco menos, pero ¿de qué se trata? Queremos contarles un poco el trabajo, cómo es el trabajo, cómo se puede abordar las organizaciones desde el coaching, y entonces, bueno, generamos algunas preguntas como disparadoras, que pueden ser los conflictos que pueden haber en las organizaciones, cómo se gestionan esos conflictos, cómo se coordinan acciones, qué tipo de conversaciones existen en las organizaciones. Son algunos de los temas que se pueden abordar desde el coaching organizacional. Bien, entonces arrancamos presentándonos nosotras, ¿no? Mi nombre es María Fernanda Martínez, soy contadora pública de profesión de base, y hace más de 10, 11 años que soy coach ontológico profesional, en la búsqueda de sumar herramientas para mi profesión estricta, mi profesión de base. Encontré el coaching y la verdad es que me enamoré del coaching y bueno, fui dejando de a poquito la profesión propiamente dicha para sumar toda mi experiencia, mi bagaje de experiencia y de conocimientos, más cantidades de formaciones que he realizado desde el punto de vista del coaching, y he combinado, digamos, las dos profesiones para actualmente desempeñarme como coach y consultora profesional en el mundo de las empresas, también con emprendedores, con ejecutivos. Y bueno, me gusta moverme en este espacio que es, diríamos, las empresas es el mundo en el cual yo me he movido siempre y es lo que más me convoca en generar transformaciones y mirar los desafíos que necesitan las empresas para crecer, para profesionalizarse, etcétera. Así que en ese espacio es donde me gusta moverme. Selvi. Bueno, mi nombre es Elba Viu, yo soy contadora y licenciada en Administración, y durante 20 años ejercí la profesión como licenciada en Administración, y me di cuenta que al vivir desde adentro de las organizaciones había cosas que yo necesitaba, herramientas para poder intervenir y hacer que las organizaciones pudieran funcionar mejor. Y buscando herramientas, caí un día en una charla de coaching y bueno, hice toda la formación pensándolo como una herramienta para aportar mejor a las organizaciones. Y en realidad fue un proceso de transformación personal bastante importante que me abrió una mirada y un camino hacia otras formas de trabajar y de ver las organizaciones. Así que desde ese lugar empecé a estudiar y nunca dejé, porque siempre vamos sumando a lo que hoy sería nuestra profesión de base, que es coaching organizacional y coaching personal, otras herramientas como PNL, diálogos apreciativos, conciencia generativa, coaching somático, es decir, fui ampliando mi valija de herramientas a través de procesos personales para poder brindar una mejor intervención en las organizaciones, para que éstas puedan alcanzar los objetivos que están buscando. No tenemos un programa, un enlatado, sino que nosotros vemos las organizaciones de acuerdo a lo que cada organización pensamos que necesita, armamos programas puntuales para cada uno. Esa es nuestra mirada y lo que hacemos hoy en las organizaciones. Así que bueno, eso es un poco el tránsito que he hecho.
Así que bueno, ahora los queríamos invitar nosotras ya nos presentamos, entonces bueno, los vamos a invitar a que se presenten ustedes. Ahí vemos que, por ejemplo, que está Mónica Vargas. Hola Mónica. Los que puedan prender las cámaras, así nos conocemos, estaría buenísimo. Más que nada por esta invitación que vamos a hacer ahora para que ustedes se puedan presentar y vayamos y nos conozcamos, porque digamos, creemos que los profesionales trabajamos de una manera muy solitaria muchas veces, ¿no? Si no estamos integrados a redes o a grupos o a comisiones, etcétera, por ahí nos sentimos muy solos en la profesión, no tenemos con quién consultar, no tenemos con quién conversar, o lo tenemos pero no lo hacemos, no contamos con esa red, así que por eso nos gusta también generar relaciones en estos espacios, ¿no? Que nos conozcamos y que sepamos quiénes están. Así que bueno, ¿cómo les pedimos que se presenten? Nosotras siempre vamos generando una manera descontracturada de trabajar, como dijimos, y queremos pedirles a ver que se presenten de esta forma, con el nombre, y que nos cuenten cómo llegan, pero ese cómo llegan va a ser abriendo, fíjense en el pie del Zoom, que hay un puntito que dice reacciones. Los que están presenciales no lo van a poder hacer, los que están online sí. Hay 3 puntitos que dice reacciones, y entonces les pedimos que elijan el emoticón que los representa en cómo hoy se sienten. ¿Qué emoticón nos representa cómo llegamos hoy a esta charla? Los que están presenciales nos pueden hacer con los dedos, no sé, con alguna cara, igual la cámara está un poquito lejos, pero bueno, si quieren o quieren decirlo verbalmente, tiene que ser cortito porque lo diseñamos para que sea con una imagen. Entonces yo voy a dejar de compartir para que podamos todos ver cómo llegan. Ahí Marisa ya puso, mirá, me parece que ese es tipo cansada. ¿Cómo llegan? A ver, ¿quién puede elegir un emoji que los represente de cómo llega? Buenísimo, Marisa. A ver, ahí está. Mirá Mónica, re contenta está Mónica. Ahí tiene la montaña atrás. Tiene la montaña atrás, así que Mónica está contenta. ¿Qué más? Sandra se está riendo, me parece. Está contenta también. Qué bueno, qué bueno. Nosotras pensábamos que nos iban a poner otro emoji, pero está buenísimo si estamos contentos. Alejandra, ¿vos podés encontrar cuál sería? ¿Abajo? ¿No? Donde dice reacciones, en la barrita de abajo, ahí María José también nos puso medio cansaderli, me parece que está María José. En la barrita que dice reacciones, vos cliqueás ahí y ahí te aparecen todos los emojis. Ahí está, buenísimo, genial, buenísimo María Alejandra. Bueno, esto es un desafío. Siempre aprendemos algo nuevo, entonces bueno, aparte de hacerlo participar es también para amigarse con la tecnología y que bueno, también la tecnología puede ser divertida y podemos hacer cosas diferentes, no solo sentarnos a escuchar. Es decir, por eso la interacción y la humanización de la pantalla, que es lo que buscamos. Así que, y también entrar en este espacio, digamos, dejando atrás lo que traíamos, ¿no? La mochilita de Graciela, ahí encontré otro que se está riendo mucho, me parece, como que le gusta. Nosotras traducimos, ahora si no es así, abran el micrófono y nos cuentan, si no es lo que estamos traduciendo. ¿Quién más? Horacio, Matías, si pueden. Bueno, Matías está trabajando. Bueno, ahí está, riéndose, otro. Bueno, es un poco descontracturar el espacio y ingresar en un espacio nuevo donde vamos a recibir y escuchar cosas nuevas. Dejar lo que veníamos de atrás y entrar en este espacio y estar en presencia. Sí, Selvi. Y esto de que poder traer las emociones para que jueguen a nuestro favor, si ya nos relajamos y empezamos a disfrutar del espacio, es como que todo mi cuerpo ya está abierto a escuchar de una manera diferente a que si yo no hago ninguna pausa y entro al espacio como vengo aturdido, cansado, como bueno, a ver, estamos llegando, buscando la presencia, estando en este lugar, bueno, ya ahora eso empezó a funcionar diferente. Bien. Bueno.
Bueno, ¿qué es el coaching ontológico? Porque hay todas así como incógnitas alrededor de la palabra. Entonces, el coaching es un proceso de aprendizaje en aquellas áreas que cada uno considera importante para sus vidas, pero a las que no logran acceder al resultado que están buscando por cuenta propia. Entonces, es un aprendizaje que es una decisión personal. Bueno, a ver, esta área de mi vida estoy dando vuelta, no encuentro la salida, no encuentro la solución, entonces, ¿qué? Busco ayuda porque quiero trabajar sobre esta área de mi vida puntual. Entonces, es una decisión de abrirse a un espacio de aprendizaje, que nosotros lo llamamos que es una herramienta transformacional, porque ¿qué genera? Un tránsito desde una manera de ser que es restrictiva, porque no puedo encontrar la salida, a una diferente que es mucho más expansiva. ¿Qué queremos decir con que es expansiva? Con que aparecen otras opciones que al ampliar la mirada, que si no de otra forma no las podíamos ver. Entonces esto es expandir nuestra mirada, y al expandirla aparecen nuevas posibilidades. Entonces, lo que hacemos es que cambiamos la forma de mirar, de interpretar, de conferir sentido, y modifica también nuestra manera de actuar, porque si yo puedo interpretar algo diferente a lo que venía haciendo, puedo tener acciones diferentes que antes no tenía. Entonces, esto de poder encontrar frente a los desafíos que me da la vida, nuevas alternativas. ¿A través de qué? De ampliar mi mirada, de ampliar mi horizonte de acción. Esto es algo que define un coach que se llama Rafael Echeverría. Y dentro de todas las que hay, es la que más nos cierra a nosotras, como definición. Nos gusta la palabra proceso, ¿no? También decimos que el coaching no es escuchar una charla, no es leer un libro y nada más, sino que es un proceso que tiene que ver con vivencia y con experiencia, ¿no? Toda esta forma esto de cambiar nuestra forma de mirar y de interpretar, tiene que ser, nosotros decimos, pasarlo por el cuerpo, ¿no? Porque si no, de escuchar una charla solamente, las cosas nosotros no nos cambian. Ustedes habrán ido a charlas que habrán dicho, ¡ay, qué bueno, qué interesante esto, me encantó! Volvemos a casa y seguimos haciendo lo mismo y nos siguen pasando las mismas cosas. Por eso el coaching decimos que es un proceso que lleva un tiempo, donde uno empieza a observar y detectar las cosas que quiere transformar, empieza a tomar nuevas acciones, y cuando ve que con nuevas acciones consigue diferentes resultados, es cuando empieza a apropiarse de ese aprendizaje. Bien. ¿Cuáles las diferencias con otras disciplinas? Porque algunos dicen, pero bueno, esto parece psicología, Vamos a ver cuáles son las diferencias para... Nosotros siempre cuando empezamos un proceso de coaching lo compartimos con los clientes para que puedan entender que es algo diferente. La consultoría en sí misma evalúa y diagnostica un problema. Le dice, lo que a vos te pasa es esto, y brinda una solución técnica al respecto, y da recomendaciones. Bueno, a vos te pasa esto, lo que te conviene hacer es esto. Bueno, no sé, tenés problemas de resultados, entonces lo que tenés que hacer es elaborar un informe de resultados para ver cómo evoluciona. O tenés que generar mayor nivel de ventas. Te evalúa y te da una recomendación de qué es lo correcto. Dice, el consultor es un experto en la resolución del problema. En cambio, el coaching trabaja en detectar las formas de interpretar y de actuar de la persona y de la organización. Es decir, trabajamos en cómo se relacionan con los temas, cómo se vinculan con los temas. Y buscamos la búsqueda de expandir esa manera, que uno dice, bueno, yo considero de que el trabajo es un sacrificio. ¿Esa es la única forma? ¿No habrá posibilidades, por ejemplo, de que el trabajo sea un disfrute? Que pueda trabajar en algo que me gusta. Entonces cambiamos la forma de ver el trabajo y podemos vivirlo desde otro lugar y conseguir otros resultados. Entonces el coaching busca expandir los límites. Eso que para mí es de una sola forma, a lo mejor hay otras formas de verlo. Y de incrementar fortalezas y disolver conflictos.
Sí, Y Selva. nuestra mirada particular, porque no es que todo el mundo del coaching lo vea de esa forma, nuestra manera particular de ver las cosas es centrarnos en lo mejor de lo que tienen las personas y las organizaciones. Es decir, buscamos cuáles son las fortalezas que les van a permitir llegar a otro lado o ir hacia donde a obtener los resultados que están buscando, pero desde lo que tienen, desde las fortalezas y donde está su esencia, Potencial. su potencial. Es decir, no desde lo que le falta, porque para nosotros mirar lo que falta es una mirada restrictiva y lo que nosotros queremos es una mirada expansiva. Para poder expandirme, si lo toman y lo ven desde la postura individual, ¿cuándo yo me expando? Cuando yo empiezo a ser consciente de cuáles son mis fortalezas. Y es una mirada que no estamos acostumbrados, porque culturalmente siempre nos han marcado lo que falta, lo que haces mal, lo que tenés que trabajar. En cambio, nosotros, la mirada es totalmente inversa. ¿Qué es lo mejor que sabes hacer? ¿Qué es lo mejor que tiene esta organización? ¿Cuándo fue el mejor momento en que obtuvo el mejor de los resultados? Entonces nos paramos desde ese lugar para poder trabajar en aquellas cosas que se necesitan trabajar. Bien, la diferencia con la psicología. La psicología dice atiende psicopatologías, atiende patologías, enfermedades. Se centra en resolver asuntos o sufrimientos pasados, los psicoanalistas, o presentes, los existencialistas. Se enfoca en la historia que el paciente cuenta. Es decir, la psicología va mucho a buscar el porqué y a buscarlo en el pasado. En cambio, el coaching trabaja desde el presente de la persona u organización, quién la persona está haciendo, qué es lo que le está ocurriendo a la organización y quién está haciendo en este momento, para acompañarlo a diseñar el futuro que desea. Es decir, cuál es el resultado que está buscando, qué es lo que no está pudiendo conseguir y quiere alcanzar. Entendiendo que en este presente está haciendo de esta forma y buscamos cómo llegar a ese futuro deseado, que no tiene que ser un futuro a largo plazo. Son procesos, pero no tienen que ser a largo plazo. Esa es la gran diferencia entre, digamos, la psicología trabaja más en el pasado, el coaching trabaja en diseñar futuro, en buscar qué es lo que busca la empresa o organización alcanzar. Y nosotros no trabajamos patologías, o sea que si hay personas que de pronto vienen y hay una patología de fondo que nosotros detectamos, eso se deriva a un profesional en psicología y nosotros trabajamos la parte que a nosotros nos compete. No aclaramos cuando empezamos a la charla, es que pueden abrir micrófonos y preguntar lo que no entiendan, las dudas que tengan. Es decir, para nosotros la pregunta es un espacio de aprendizaje. Entonces no hay preguntas buenas o malas, hay preguntas que abren a lo que a lo mejor es una duda en general y alguien la pregunta y le abre la posibilidad a que nosotros y los otros aprendamos. Así que pueden levantar la mano o pueden abrir el micrófono y preguntar. Esto porque, bueno, de pronto se me ocurrió en esto que escuché, tengo esta duda, entonces no esperamos al final de la exposición para que puedan intervenir. Pueden preguntar cuando quieran. Bien. Es más, digamos, también nosotras hemos trabajado con personas y personas en las organizaciones que estaban también haciendo tratamiento con psicólogos simultáneamente que trabajaban en el coaching. Y entendemos que es también una posibilidad, ¿no? Así que desde ese lugar también tenemos competencia para poder ver si lo que busca trabajar la persona es para trabajar con coaching, la persona o la organización, o si requiere un tratamiento con psicólogo. Nuestra forma de trabajar y de intervenir es siempre a través de la pregunta. Es decir, nosotros podemos ingresar a una organización y a lo mejor en una primera entrevista podemos tener un diagnóstico. Ese diagnóstico nos pertenece, no lo llevamos ni lo decimos en la organización. Lo que empezamos a ver desde qué diseño hacemos para que eso que nosotros detectamos aparezca y sea visible. Y esa forma de hacer eso es a través de preguntas, y empezar a preguntar porque la respuesta y la solución siempre está en el otro. Porque si nosotros traemos una solución, la solución la traemos desde la mirada, desde nuestra experiencia y desde lo que a nosotros nos parece.
y esa no es la respuesta que el otro necesita. El otro necesita encontrar su propia respuesta. Entonces trabajamos a través de la pregunta, y preguntar y repreguntar, sobre todo preguntas abiertas, como para que vayan apareciendo las cosas y que la persona vaya encontrando sus propias respuestas. Hay distintos ámbitos de aplicación del coaching ontológico, puede ser coaching individual, que se llama life coaching, y que son procesos personales, en que la persona solicita sesiones personales, o de pareja o de familia. Coaching ejecutivo, que es una intervención en una parte de la organización, es decir, personas que tienen a cargo espacios de liderazgo, o que tienen personas a cargo, o que tienen que tomar decisiones, y necesitan un acompañamiento para poder estar a la altura de lo que la empresa requiere. Coaching de grupos, que acá tenemos distintos abordajes, que pueden ser capacitaciones, entrenamientos, formaciones, esto de entrenamiento, formaciones en liderazgo, en comunicación, en formación de equipos de alto rendimiento. Coaching de equipos, por ejemplo, coaching deportivo, coaching en equipos de las organizaciones, que yo en equipo de venta, en equipo de administración, en equipos de producción, en la construcción, muchas veces que dicen, trabajamos en equipo, y realmente no hay un equipo atrás que sostenga eso que creen que es un equipo. Vamos más en la profundidad para que las personas tengan conciencia de aquello que están haciendo. Me quedé sin pantalla. Sí, no hay problema, yo sigo. Entonces decíamos, el ámbito de aplicación puede ser el coaching individual, el coaching de grupos, o el coaching organizacional, que es ya la intervención completa en el ámbito organizacional, que puede ser trabajando individualmente con algunas personas en puestos de liderazgo, puede ser trabajando con algún equipo, o puede ser hacer un abordaje general de la organización y trabajar. Ahora vamos a ver en qué aspectos podemos trabajar en las organizaciones desde el coaching en general. Bien. Silvita se cayó. Bueno. Bueno, ¿qué significa esto del coaching organizacional? Decíamos que implica ingresar en las organizaciones para detectar sus espacios de insatisfacción, detectar esas situaciones conflictivas. Nosotros le llamamos los dolores. ¿Qué le duele a la empresa? ¿Qué le duele a la organización? ¿Qué es lo que no están pudiendo conseguir? Y eso en las conversaciones aparece, ¿no? Aparece que, no sé, por ejemplo, las áreas no se comunican para trazar el programa de producción, que las personas no tienen buena forma de comunicarse, y entonces hay como ese radio pasillo y hablan entre ellos afuera, pero después cuando tienen que dar una instrucción, impartir alguna instrucción a algún colaborador, no lo comunican de la manera correcta o esperada. No hay, no se tiene en cuenta la integración de las personas diversas, de escuchar las diferentes voces para tomar decisiones. Bueno, ¿qué le duele a la organización? Dice, a través de una mirada sistémica y constructivista, que es la mirada que, digamos, en la que nos hemos formado, como que es el coaching ontológico, con una mirada sistémica y constructivista, se proponen diferentes espacios de intervención que permitan alcanzar los resultados esperados. Desde la Asociación Argentina de Coaching Profesional, es la mirada que se propone y en la cual nosotros nos hemos formado, que es mirar a la persona como un sistema, mirar a las organizaciones como un sistema. Y desde el punto de vista constructivista, que era lo que hablaba Selva, desde el punto de vista de construir con las personas y las organizaciones a partir de lo positivo que tienen, de ir diseñando y construyendo con ellos lo que van necesitando. Entonces vemos a la organización como un sistema donde en un cierto espacio de tiempo ocurren cosas, ocurren hechos, ¿no? Ocurren situaciones. Y esa estructura que sostiene a todo ese sistema lo vemos como la red de conversaciones. Entonces, en esa red de conversaciones es lo que sostiene a la organización y sostiene el sistema. Allí es donde nosotras intervenimos, en la red de conversaciones.
Por eso decimos que abordamos el fenómeno lingüístico de las organizaciones. ¿Cómo se habla? ¿Cómo se conversa? ¿Cómo se comunican las personas? ¿Cómo se relacionan y se coordinan? Allí es donde el coaching interviene, en la red de conversaciones. Bueno, y estos son algunos de los... ¿Estás? Sí, estoy, volví. Esto está bueno, bien. Que uno se cae y ni siquiera se lastima acá cuando se cae en el... Dale. Algunos postulados organizacionales. Nosotros entendemos las organizaciones como una red de conversaciones. Entonces, interpretamos que las personas constituyen a la organización y viceversa. En esto de la mirada sistémica, todo afecta al sistema. Interpretamos que las organizaciones son sistemas, son una naturaleza de sistema puntual. Y entonces, ¿qué ocurre en las organizaciones? Nosotros buscamos ver la coherencia entre las estructuras organizativas, la cultura y las declaraciones fundamentales, que muchas veces lo que encontramos es que estas declaraciones no están expuestas, solo las conocen algunas personas, que las estructuras organizativas no son ni están claras para todo el mundo en la organización. Entonces, bueno, creemos que las organizaciones pueden cambiar a partir de intervenir las conversaciones que se dan en las organizaciones. Esto muchas veces hay esta cultura de la queja, y se toma como que es la cultura organizacional de la queja, y hay muchas acciones que se pueden hacer para ir transformando de a poco las culturas organizacionales. La cultura de una organización no se cambia por arte de magia, sino que es un proceso en el cual con pequeños cambios empiezan a generar grandes cambios dentro de la organización. Pero siempre lo tomamos como un proceso sistémico. Algo se mueve, algo empieza a cambiar y empieza a girar la rueda desde un espacio de crecimiento de la organización, y teniendo en cuenta que son redes sistémicas y son redes de conversaciones. Entonces, al intervenir la conversación, empieza a girar la rueda hacia otro lugar. Esto es, estas definiciones y postulados son de una maestra nuestra, Ivonne Hidalgo, que ya falleció, pero fue una persona muy importante en nuestras vidas. Bien. Bueno, ¿cuáles son nuestros primeros pasos y cómo nosotras ingresamos en las organizaciones y qué es una de las prácticas que muchas veces hacemos, ¿no? Trabajamos con una matriz y revisamos qué es lo que la organización quiere conservar. Desde el lugar que hablaba Selva, desde la parte constructivista, desde la parte positiva, ¿no? Dice, ¿cuáles son esos aspectos en cuanto a la manera de ser y de hacer de las personas que habitan en las organizaciones que se quieren conservar? Esas prácticas, esas cosas que siguen, que queremos que siga ocurriendo de esta forma. ¿Cuáles son esos valores que se quieren cuidar? ¿No? ¿Cuáles son las habilidades que vienen desarrollando, o sensibilidades? ¿O cuál es el estado de ánimo que se escucha? Hay áreas que son, digamos, que son mucho más amigables para trabajar, y en los que todos quieren ir a trabajar porque hay un buen estado de ánimo. A lo mejor hay áreas o espacios donde no hay buenos estados de ánimo y la gente no quiere estar. ¿Cuáles son esas cosas que la organización o la persona también con la que trabajamos, qué son esos aspectos que se quieren conservar? Y después revisar qué es lo que es necesario incorporar para alcanzar ese objetivo, ese resultado que no está pudiendo. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué se necesita trabajar? Y por último, ¿qué es lo que hace falta mejorar de lo que se está haciendo? Mejorar o dejar de hacer, ¿no? Habrá prácticas que no son, no articulan con los objetivos que se quieren alcanzar, entonces habrá prácticas que habrá que dejar de tener. Esto es como una primera ingreso, sí. Y esto es decir, a partir de que la organización y las personas pueden definir qué quieren conservar, es mucho más fácil desde lo que quieren conservar ir y que aparezcan todas aquellas cosas que quieren soltar. Desde lo que se quiere conservar. Porque, digamos,
nosotros miramos las organizaciones como que la persona, si la intervención nuestra fuera ir a dar un diagnóstico y decir qué cosa es necesaria cambiar, desde el inconsciente del otro aparece una barrera. Aparece una barrera que la persona no es consciente, pero automáticamente, piensen en ustedes en forma individual, si alguien viene de afuera y le dice, vos tenés que cambiar esto, aquello y aquello, automáticamente aparece, ¿y vos quién sos para decirme a mí lo que tengo que cambiar? Entonces, por eso, a pesar de que nosotros a lo largo de nuestra vida vamos cambiando en forma permanente, pero el cambio ese tiene que ver con una elección personal de ir cambiando, o porque la vida me fue mostrando cosas y las voy tomando, pero no porque alguien viene y me dice vos tenés que cambiar. Entonces, muchas veces el empresario nos pregunta, y bueno, ¿y yo qué tengo que cambiar? No, a ver, empecemos a hablar de lo que querés conservar. Entonces, a partir de lo que quiere conservar, que le sirve, que lo identifica, que es su esencia, es la esencia de la organización. Entonces, poder identificar esto es crucial para poder iniciar el proceso de lo que sí es necesario soltar, de lo que sí es necesario mejorar. ¿Te cortó el sonido? Ahí estás, se te cortó un segundito el audio ahí recién, Selvita. Bueno. ¿Estás ahí? Estoy. Dale. A ver, ¿se escucha, Fer? Sí, se escucha. Está bien. Bueno, las principales características de la visión sistémica. En la visión sistémica la persona no es un elemento aislado, sino que es una parte del sistema. Entonces, cualquier movimiento que haga una persona afecta a la totalidad del sistema. Repercute en el sistema. Y existen leyes sistémicas que ayudan a crecer y a evolucionar a los sistemas. La persona no solo pertenece a un sistema, sino que pertenece a una red de sistemas. Entonces, la persona pierde protagonismo en función del sistema, porque pasa a ser una partecita de una totalidad. Pero esa partecita, cualquier movimiento que haga, afecta a la totalidad. Entonces, empezar a tomar conciencia de que cualquier movimiento que se haga, una persona o una parte del sistema va a afectar a la totalidad del sistema. Esto es la mirada sistémica. Sí, y con respecto a las leyes sistémicas, digamos, Sí. ¿Me escuchás, Selva? Sí, te escucho. Digamos, en relación a las leyes sistémicas, por ejemplo, un principio que rige a todos los sistemas es el principio de equilibrio, ¿no? El equilibrio entre el dar y el tomar, el equilibrio entre el dar y el recibir. Por ejemplo, ¿cómo se aplica eso en una organización? Digamos, si un empleado está insatisfecho porque cree que está trabajando más tiempo o está dando un servicio o una calidad de servicio que no recibe la compensación que espera en relación a eso, no está en equilibrio. Y eso genera, digamos, una disconformidad en el empleado. Y, digamos, si eso no es tenido en cuenta, no es escuchado, puede ser que la persona en algún momento decida retirarse de la organización, ¿no? Entonces, si lo miramos desde ese lugar, en todos los sistemas tiene que respetarse ese principio de equilibrio. Entre lo que uno entrega, por ejemplo, el tiempo. Yo entrego en este espacio un tiempo y qué recompensa recibo, que no tiene que ser solamente monetaria la recompensa, lo que yo tomo. Quizás yo en este espacio entrego un tiempo y lo que yo voy a tomar es una cantidad de relaciones nuevas. O voy a tomar un aprendizaje que me va a servir a mí porque es lo que estoy buscando. Entonces, en cada espacio donde nos movemos nosotros individualmente y las personas que integran la organización, si estamos en equilibrio es porque estamos satisfechos y así es como la rueda va girando. Cuando no nos sentimos en equilibrio, hay algo que no está bien, que no está funcionando, y ahí aparecen insatisfacciones, aparecen frustraciones. Entonces son aspectos para poder observar qué está ocurriendo en una empresa, en una organización. Sí, entonces, lo que nosotros estamos atentos es a escuchar eso que la persona no está satisfecha. Es decir, empezar a ver, cuando algo no funciona, hay algo que no está en equilibrio.
Entonces empezar a abrir conversaciones para ver qué pasa y en qué punto las personas no están en equilibrio dentro del sistema. Porque decimos que una organización sana es aquella en la que a todo el mundo le gustaría trabajar. Por eso decimos que la rueda va girando cuando se van respetando los distintos principios sistémicos. Está el principio de jerarquía también, ¿no? El principio de jerarquía que habla de que las personas que primero ingresan a la organización, como los directores o fundadores, tienen otro nivel jerárquico, sería de ingreso, y tienen otras responsabilidades que los operarios que ingresaron después. O siempre necesita reconocer de alguna forma esto de quién ingresó y quién fue ingresando por antigüedad, por ejemplo en las empresas, ¿no? Ocurre que hay veces ingresa una persona nueva que se la coloca en un lugar, en un área que tiene que liderar a personas que son mucho más viejas. Y eso genera resistencia. Hey, ¿qué me va a venir a decir este que es nuevo? A mí, que yo hace 15 años que estoy en esta empresa. Bueno, ¿de qué forma se reconoce la experiencia, la antigüedad? ¿Cómo esa persona nueva que ingresa en esa área, por ejemplo, incorpora y reconoce la experiencia de la persona que hace más tiempo que está y suma ese valor para incorporarlo al equipo, por ejemplo, y para pedirle opinión en su experiencia? Porque a lo mejor tiene experiencia en algún área, pero no tiene capacidad de liderar el área, entonces se toma una persona con mayores habilidades de liderazgo, ¿no? Pero bueno, todos esos principios hacen que mirarlos y conversar de eso y abordar esas diferencias que puedan haber, hacen que la organización pase a ser cada vez más sana y hace que la gente quiera trabajar y estar. En las organizaciones donde la gente se quiere ir, hay que empezar a escuchar qué le duele y qué está ocurriendo, por lo cual la gente no quiere estar. Y cuando ingresamos a las organizaciones, nosotros también hacemos entrevistas a los fundadores, por más que a lo mejor los fundadores hoy no estén con cargos puntuales en la organización. Pero sí, con esto del principio jerárquico, hacemos las entrevistas porque los que fundaron la empresa tienen mucha información que transmitir sobre cómo evolucionó, cómo lo vivieron, cómo lo hicieron, y es el reconocimiento a la trayectoria de aquellos que lo fundaron. Entonces, siempre los hacemos participar de cualquier proceso que nosotros hagamos en las organizaciones. Bien. Bueno, ¿y cómo observamos, o sea, dónde podemos intervenir nosotras cuando hacemos nuestras intervenciones? Intervenimos en la estrategia. Allí podemos intervenir, intervenimos en 3 áreas: en lo que es la estrategia, en lo que tiene que ver con las personas y en lo que tiene que ver con la información y procesos. Y buscamos en estos 3 ejes, buscamos que se puedan alcanzar los resultados que se están buscando y que se trabajen de manera alineada y en coherencia. Esto, digamos, lo hacemos entendiendo que hay una dimensión sistémica que abordar y hay que revisar estos 3 ejes para ver cómo están funcionando. ¿Qué ocurre? Muchas veces ocurre que las empresas, por ejemplo, no tienen una estrategia clara, no tienen definidos la existencia, el hacia dónde van, cuál es su visión, o por ejemplo no tienen una estructura clara de las personas, cómo se organizan las personas, cuál es un organigrama, digamos, de cómo se organizan las funciones y los roles, o no tienen elaboradas claramente la información, no tienen reportes, o no tienen claros los procesos. Y creemos que todo esto tiene que estar funcionando de una manera alineada y en coherencia, para poder, digamos, crecer y evolucionar, y digamos también lo que es profesionalizarse. Y las 3 áreas tienen que evolucionar en la misma dimensión. Es decir, si hay un área que evoluciona más que otra, la empresa no va a estar a nivel sistémico en equilibrio. Si evolucionan más las personas y no hay una estrategia que alcanzar, ahí hay un desfasaje. Si de pronto funcionan las personas pero no hay información y procesos, de pronto el resultado no aparece. Entonces estas 3 áreas tienen que estar en coherencia y creciendo en la misma dimensión para que el resultado aparezca.
Muchas veces empresas nos llaman y tienen algún área muy desarrollada y les falta desarrollar las otras dos. Entonces, por eso siempre decimos que lo que hacemos es un análisis puntual y no es un enlatado, sino que es un diseño en función de lo que nosotros vemos. Y la mirada es mirando estas tres áreas. A mí se me ocurre preguntarle, como para interactuar un poquito, si, digamos, ¿por qué cosas los consultan los clientes? ¿Por qué temas? ¿Qué cuestiones, qué problemas les suelen plantear que tienen, etcétera? Más allá de que pueda ser propiamente lo técnico, lo impositivo, lo contable, etcétera. ¿Cuáles son las preocupaciones que escuchan ustedes de sus clientes? Si nos quieren contar un poquito. Allí en sala, alguien que nos quiera contar por qué temas nos consultan. Sí, hoy en día, chicas, lo que más se ve y se escucha es y creo que es un problema post pandemia, es la falta de entusiasmo, el hacer más de lo mismo, el no poder lograr una mejor relación entre la empresa y los empleados. O sea, como que hay un proceso así de bajón, por darle un nombre, del cual hay que salir. Hay que salir porque ya sea los directivos, los mandos medios, los operativos, están todos muy golpeados y desesperanzados, más los problemas económicos que todos conocemos. Entonces hay como si fuera, cuando uno empieza a trabajar con estas cosas, como diciendo, ¿y esto para qué? Y esto, si yo tengo que, siempre hice esto, y ahora ¿por qué tengo que analizar lo que hago y lo que dejo de hacer? En todos los roles, no solamente en los operativos. Eso es lo que yo más veo en este momento. Digamos que sería como trabajar en la parte de los estados de ánimo, en los estados de ánimo de las personas, ¿no? Sí. Nosotros trabajamos, cuando decimos, porque en alguno de los puntos nosotros dijimos que lo que miramos son los estados de ánimo de la gente, porque cuando el estado de ánimo no es el mejor, hay resultados que no aparecen precisamente porque las emociones, como es lo que me lleva al ir y actuar. Y si la emoción de base y de fondo es el desánimo, es la desesperanza, obviamente que no va a haber un estímulo y un motor que lleve a que las personas hagan otra cosa. Por lo cual trabajamos mucho todo lo que es estados de ánimo y emociones dentro de las organizaciones. Entendiendo que la emoción es algo que se dispara instintivamente y que lo que nosotros podemos trabajar es el sentimiento que disparó esa emoción. Y podemos reinterpretar el sentimiento por el cual ocurrió esa emoción determinada. Entonces, intervenimos y trabajamos mucho en los estados de ánimos dentro de las organizaciones. ¿Alguien más que nos quiera contar por qué temas, qué preocupaciones escuchan en los empresarios, en sus clientes? Sí, yo lo que quería por ahí compartir, ¿no? Nosotros escuchamos, o sea, es como que tenemos, digamos, dos trabajos en paralelo, digamos, ¿no? Por un lado nos consultan, digamos, por alguna problemática específica, cómo organizo esto, mira, tengo este problema con tal empleado, tengo problema con los animalitos. Tengo problema con tal empleado, o no puedo organizar esta parte puntual, este sector o este sistema que quiero organizar. Y por otro lado, bueno, también hacemos la parte de la terapia psicológica, que ahí nos cuentan las emociones, pero es como si fueran dos cosas separadas, digamos. A mí lo que me gustaría, digamos, es saber cómo yo, digamos, que soy el contador de una empresa y que no tengo idea de coaching, digamos, cómo detecto yo en mi cliente la necesidad de la consulta, digamos, específica por estos temas, digamos. O sea, ¿en qué caso estaría bueno, digamos, que hagan una consulta con un especialista?
Bien, bueno, digamos, si vos crees que cuando vos decís ya tengo que actuar como psicólogo, ahí es ya donde ya tendría que hacer una consulta con otra persona, que no sé si sería un psicólogo, por eso digo que quizás pueda ser un coach, ¿no? Si no hay una patología o una enfermedad de base. Cuando vos ves que se resuelve la inquietud del cliente con por ejemplo, le hago un listado de cheques en cartera, le armé un listadito de cheques en cartera para que los lleve más prolijo, y con eso se resolvió, listo, era un tema técnico. Cuando es un tema técnico que ustedes pueden resolver, no hace falta consultar a otra profesional. Ahora, cuando hay temas que vos decís, pero pará, yo te armé el listadito, pero vos no lo estás haciendo, o sea, lo que vos me pediste esto, yo te lo hice, pero no están pasando lo que vos querés que pase. Hay algo que no está ocurriendo. Ahí es donde hace falta buscar alguna colaboración de otro tipo de profesional, que pueda mirar que no sea solamente técnico el problema, sino que sea genérico, le llamamos nosotros, que tenga que ver más con la manera de ser de la persona. Por ejemplo, una persona que te pide, bueno, no, estoy mal porque no conozco los cheques en cartera, como decíamos. Bien, armar el listado, pero después no lo hace. Bueno, ¿qué pasa con tu, digamos, perseverancia, por ejemplo? ¿Cómo haces para vos sostener una actividad que vos necesitás, vos crees que para vos eso es importante, pero no lo estás haciendo? ¿Qué hace que vos no lo hagas? ¿No? Entonces son esas preguntas. A lo mejor en verdad no era lo que necesitaba un listadito de cheques en cartera, a lo mejor necesitaba, no sé, otra cosa, mirar sus prioridades, revisar cómo gestiona sus tiempos, en dónde está poniendo el tiempo, porque a lo mejor está gestionando el tiempo y lo está utilizando en cuestiones muy operativas, pero no está nunca gestionando el tiempo en cuestiones estratégicas, de definir objetivos más globales para la empresa. O sea, a lo mejor hace falta otra cosa, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven que lo que el cliente les plantea, ustedes con alguna cuestión técnica que ustedes conocen, queda resuelto, listo. Para cuando no ocurre y la persona sigue estando buscando otra respuesta, otra solución, quizás allí hace falta pedir hacer una consulta con un coach. ¿Te respondí, Marisa? Por ejemplo, a la pregunta de Marisa también se me ocurre traer un ejemplo concreto que nos pasó ahora con una empresa en la que estamos trabajando. Hay una persona que hace 15 años que trabaja en la empresa y que durante mucho tiempo fue muy eficiente en el rol. Y entonces, no se sabe por qué, porque los dueños de la empresa no hablan, no se comunican, esa persona dejó de ser eficiente a lo que los dueños le piden. Entonces, es decir, los dueños que hicieron ya, vamos a lo práctico, bueno, ¿cuánto sale echarlo? 2 millones de pesos, pero la empresa no tiene 2 millones de pesos para pagarle a esta persona. Pero aparte de eso, si hay una persona que durante 15 años funcionó, lo que hay que trabajar y ver es qué pasó con esa persona que hoy no está respondiendo, cuando sí respondió durante mucho tiempo. Entonces, ¿ahí qué amerita? Amerita conversaciones, y de pronto eso lo que trae a la luz es que en esa empresa no tienen conversaciones de fondo, no tienen conversaciones productivas para ver qué pasa con la gente que de pronto están perdiendo a alguien que es importante y quiso que funcionara un sector de la empresa durante 15 años, y hoy esa persona se perdió con el objetivo de la empresa. Entonces eso, desde nuestra mirada, es abrir conversaciones. A ver qué pasó que esa persona hoy ya no se siente en equilibrio con la empresa, por lo cual no está respondiendo. Es otro ejemplo de otra situación que se me ocurrió traerla, Marisa, por lo que vos traés. Es decir, porque muchas veces los empresarios son muy expeditivos y entonces se cierran con una mirada única de un tema y lo quieren resolver desde esa mirada única del tema. Y lo que nosotros trabajamos desde el coaching es ampliar la mirada para que aparezcan diferentes alternativas. Entonces lo que buscamos es que, a ver, ¿qué otras alternativas hay? No es una única, siempre hay alternativas. El tema es que uno esté abierto a escuchar cuáles son las alternativas, a buscar las diferentes alternativas. Estos empresarios con ese muchacho no se sentaron a conversar a ver qué hacía que él dejara de ser eficiente. Entonces, cuando vos tenés una conversación, por eso decíamos que nosotros trabajamos en las redes de conversaciones. Cuando vos
abrir una conversación con la persona, trabajada esa conversación, nosotros entrenamos en diseñar conversaciones, en tener conversaciones con diseño, con estructuras, con una forma que permita alcanzar un objetivo. Entonces, cuando se trabaja esa conversación y se conversa con ese empleado, quizás aparezca que la persona ya no se encuentra a gusto en la empresa y no se encuentra en equilibrio porque quiere empezar un proyecto propio, porque la edad le dice que quiere largarse solo a hacer algo solo, no sabemos, pero en verdad no se sabe qué es lo que hace que esa persona haya dejado de ser eficiente. Y quizás se meten en un proceso de despido con todo el costo, con todo el desgaste que eso genera, y es posible anticiparse. Si tiene que ver algo con la organización, a lo mejor la organización puede hacer alguna modificación que permita que la persona siga estando en la empresa. ¿Te respondimos, Gracias. Marisa? Sí, me queda un poquito más claro. A veces es como que uno sobre todo en las empresas mini y que uno maneja, digamos, todo le preguntan al contador, digamos, ¿no? Y a veces Claro. es como que esperan que uno resuelva todo. Y claro, sí, ese es el tema, ¿no? Yo soy de la idea de que, bueno, el contador es una especie de clínico, digamos, y que en algunas circunstancias tiene que derivar a algunas cosas porque, bueno, escapan a lo que uno se dedica, qué sé yo. Así que, bueno, gracias. Por eso nosotros trabajamos con otros profesionales en alianza, donde cuando ven que con sus competencias técnicas no están pudiendo alcanzar algún resultado, nos piden, nos invitan a tener alguna conversación para que nosotras escuchemos con otro oído lo que está pasando en la empresa. A ver si amerita hacer algún otro tipo de intervención más allá de la técnica específica que hace el contador. Y esas son conversaciones que no significan mucho más que decirles, sí, para nosotros hay que trabajar en este otro tema, y vos seguís con lo tuyo técnico, que es lo que te sale y haces bien. Nosotras te acompañamos desde este otro lugar para trabajar con las personas, para trabajar en este otro tema, y trabajamos sinérgicamente con profesionales para que, digamos, el cliente reciba una atención más completa, ¿no? Bien. Bueno, entonces nosotros, ¿dónde podemos intervenir? Cuando nosotros hablábamos de la estrategia, que era uno de los círculos, ¿en qué intervenimos? En definir la misión, la visión y los valores, pero no desde un espacio superficial para que eso esté en las redes, para que eso esté en la página, sino realmente lo trabajamos en profundidad y buscamos que al definir la misión y la visión y los valores, sea aquello que va a traccionar a la empresa para obtener el resultado que está buscando. Los trabajamos, pero lo trabajamos con toda la organización. Si bien primero es trabajado con los dueños de la organización, esto después tiene que ser conocido y que coincida con esto, con los valores, la gente que entra en la organización. Porque después encontramos que la gente, pero no tiene los valores. Y bueno, pero también esto tiene que ver con qué gente seleccionaste para que esté en tu empresa, si de pronto vos no tenías los valores claros. Entonces, trabajar misión, visión y valores hace que las personas tengan en claro qué target de gente quiere que entre en su organización. Cuáles son los valores, qué los motiva, si pueden estar alineados a la visión y al objetivo que persigue la organización. Entonces ahí empezamos a buscar la coherencia. Y visión y misión es traccionador para que aparezcan los resultados que la organización busca. También trabajamos en la definición de OKR. ¿Qué son los OKR? Son los objetivos y resultados clave. Es decir, que trabajamos definir con la organización cuáles son los objetivos y qué resultados claves quieren por objetivo. Esto es una metodología de trabajo, la definición de los OKR. Y también trabajamos con reuniones que tienen que ver a veces con los dueños, a veces con toda la familia, a veces con el directorio, a veces con la gerencia. De acuerdo a qué área tenemos que trabajar, las reuniones varían.
Nosotros ahora estamos trabajando con una empresa de familia, hicimos entrevistas de todos los familiares que trabajan en la organización. Y ahora estamos trabajando puntualmente con uno de los miembros de la organización hasta definir un poco las cosas para volver a trabajar después todos juntos. O sea que esto es diseñado de acuerdo a lo que la organización necesita. En esto de las reuniones también los entrenamos para saber cómo hacer reuniones que sean efectivas, ¿no? Para desarticular el síndrome de la reunionitis, decimos nosotros, ¿no? Esas reuniones que los empresarios después ya no quieren participar, no que voy a ir porque al final nos quedamos 2 o 3 horas, no decidimos nada, nunca avanzamos. Entonces, nosotras nos hemos formado, digamos, con herramientas para poder colaborar en diseñar y acompañarlos y formarlos y entrenarlos con metodología a hacer reuniones efectivas, reuniones que generen objetivos, que tengan resultados, que se rescaten compromisos, y que permitan también traccionar estos resultados claves. Bueno, desde el punto de vista de las personas les decíamos, no podemos trabajar y colaborar en mirar la estructura, cómo es esa estructura, cuál es la estructura adecuada para los objetivos que quieren conseguir. Trabajamos en profesionalizar el equipo de gerentes, esto ya sea a nivel individual, con coaching ejecutivo para el gerente que está necesitando desarrollar, por ejemplo, un gerente que vos decís, bueno, no se está comunicando bien con su equipo. Bueno, ahí quizás hace falta un coaching ejecutivo individual para trabajar tema comunicación puntualmente con esa persona. O quizás hace falta trabajar con todo el equipo de gerentes en la coordinación de acciones entre ellos, para que todas las áreas trabajen de manera articulada. Entonces se necesita trabajar con todo el equipo de gerencia, ¿no? O con todos los mandos medios para trabajar un determinado tema, la integración de la escucha a las personas diferentes. Eso hay que ir viendo. Bueno, trabajamos en gestionar el desempeño y el talento de las personas, en cómo retener esos talentos, cómo esas personas que han sido, como decía Selva, que fue eficiente tanto tiempo, ¿qué hace falta para poder conservar esas personas que son valiosas para la organización? Y trabajar en lo que tiene que ver con la autonomía, la delegación, en formar y entrenar a los ejecutivos en la capacidad de delegar, porque te dicen, bueno, yo estoy todo el tiempo haciendo cuestiones operativas y necesito estar más en la estrategia. Bueno, entonces vamos a formarte en el proceso de delegación de todas tus tareas operativas para que puedas ubicarte en la estrategia, para que puedas estar allí parado y puedas delegar todo lo que ya no tenés que hacer o no querés hacer. Bueno, y por último, la comunicación, que siempre es la base de todo lo que tiene que ver con las personas, y trabajarlo desde el entrenamiento, desde una capacitación, trabajarlo con gerencia, con mandos medios, con el sector operativo. Bueno, es un tema clave en las organizaciones, el trabajar la comunicación como herramienta. Y en la parte y la otra pata, que era la información y los procesos, es decir, muchas veces las empresas no tienen diseñados los procesos claves, entonces de pronto, bueno, se hace lo que se puede, se va una persona, no hay un proceso determinado, entonces la que viene hace lo que le parece, no hay alguien que forme a las personas que ingresan. Entonces, bueno, en el diseño de los procesos esenciales, y la elaboración de información. Es crucial la elaboración de información, y a veces están tan tapados con el día a día que se olvidan de pedir información, y información importante que necesitan para la toma de decisiones. Entonces, bueno, en esto de definir procesos para que puedan tener la información que necesitan para poder tomar las decisiones. Y la información, esto que nosotros tenemos la mirada, que la información tiene que ser compartida dentro de la organización, porque si la información no se comparte, las personas que integran las organizaciones empiezan a suponer y a crear historias que no tienen nada que ver con la realidad. ¿Por qué? Porque suponen no hay un sistema y un proceso en el cual se diga y se comparta la información. Entonces, para nosotros es crucial el compartir la información dentro de las organizaciones,
para dónde va la empresa, qué objetivo de crecimiento tiene, cómo se pueden proyectar dentro de la organización, qué áreas se van a reciclar, cómo se van a reciclar. Es decir, ¿para qué? Para que todos puedan aportar algo de lo que sí conocen de la organización. Bueno, y nuestro aporte profesional, ¿en dónde está? En escuchar cuáles son las preocupaciones y dolores de las organizaciones, es decir, qué les preocupa a los empresarios, y es tener el oído ahí, presente, si yo tengo una reunión con un cliente, tengo que estar, mi 100% tiene que estar en ese día, en ese horario, para escuchar, para poder escuchar. Y desde el poder escuchar puedo repreguntar. Mirar cuáles son los potenciales, qué capacidad tiene la organización, de qué es capaz. Porque muchas veces hay imágenes fantasiosas de llegar a un lugar que la organización no puede en este momento. A lo mejor con un diseño y con una evolución y proyectado, sí, pero hoy por hoy a lo mejor están aspirando a más de lo que la organización puede. Entonces es poder traer, bueno, que cuento necesito para llegar a donde quiero ir. Y entonces nuestra función es acompañar y facilitar la gestión y el desarrollo integral de las organizaciones, a través de conversaciones, de escuchar, mirar potenciales y generar reuniones para poder trabajar estas cosas. Bueno, nosotras proponemos siempre, nos gusta abordar las empresas que le llamamos de dueño, esas donde encontramos y conocemos al propietario y podemos trabajar con las personas que toman las decisiones, y las empresas familiares también, porque allí es donde sentimos que el trabajo es mucho más, para nosotras, posibilitante. Entonces trabajamos desde lo que se llama la consultoría sistémica, como decíamos, la mirada sistémica de las organizaciones. Hacemos un abordaje desde el coaching organizacional, ya sea a través de procesos de coaching ejecutivo, con las personas específicamente, dentro de la organización. El coaching ejecutivo tiene como objetivo principal es alinear a la persona en relación a lo que la organización necesita de él, ¿no? Muchas veces ocurre de que son personas que están desempeñándose bien, pero hay temas específicos que necesitan trabajar para poder estar más alineados a lo que la empresa o la organización necesita, y allí es donde interviene el coaching ejecutivo. También hacemos entrenamientos, como decíamos, a personas, a equipos, hacemos coaching de equipos, es decir, trabajar con un equipo específico para alcanzar un determinado resultado. Eso es diferente a una capacitación. El coachar a un equipo tiene que ver con acompañar al equipo desde hoy que está acá y consiguiendo estos resultados hacia un objetivo puntual que necesita alcanzar. Y como decimos, siempre hacemos un diseño a medida, digamos, para la necesidad de cada empresa. De acuerdo a lo que en cada organización se requiere, es las diferentes formas de intervenir. Entonces, bueno, nosotras contamos algunos beneficios de nuestro trabajo, que lo hemos recogido de las devoluciones que nos han dado los clientes, y qué cosas ocurren a partir de un coaching organizacional, ¿no? Aparecen las personas, pasan a estar mucho más comprometidas y a ser más confiables, los equipos pasan a ser más ágiles y aprendientes, esto de estar dispuestos a aprender y a mejorar, digamos, decimos el chip del aprendizaje, esto de que no es el error lo que mueve a las organizaciones, sino que tiene que ser el aprendizaje, ¿no? Cómo mejoramos lo que estamos haciendo, cómo lo podemos hacer mejor, qué cosas no nos salen y tenemos que aprender algo para poder hacerlo de una mejor manera. Aparecen mejoras en los climas laborales, se mejora mucho el clima en la organización, esto que hablábamos de los estados de ánimo y de lo que ocurre entre las personas. Bueno, aparece mayor fluidez en la coordinación de acciones, trabajamos mucho la facilidad en la coordinación entre áreas, entre personas, a través de la comunicación, por ejemplo, y se alinean los objetivos individuales con los organizacionales, como decíamos, a través de, por ejemplo, un coaching ejecutivo, y también aparecen resultados medibles, ¿no? Se busca alcanzar determinados resultados y objetivos que también van a aparecer. Bien, bueno, hasta acá hemos llegado.
Allí están nuestros datos para lo que necesiten, para las consultas. No duden, digamos, en consultarnos si tienen alguna duda o algo que les está pasando con algún cliente, etcétera, que no saben cómo, qué haría en este caso, qué tendría que hacer, etcétera, ¿no? Cuando esto que decía Marisa, yo a veces no sé si lo tengo que hacer yo, tengo que derivarlo. Bueno, derivarlo, no sé si sería derivar la palabra o sería hacer una interconsulta, hablarlo con nosotras a lo mejor y decir, bueno, a ver, vamos a escuchar a ver qué les está pasando, qué le está pasando a mi cliente, que a lo mejor con cuestiones técnicas que yo manejo no está alcanzando. Voy a dejar de compartir y abrimos micrófono para dudas, preguntas, consultas, que es lo que más nos gusta. Hola, Mónica, ahí te veo que estás con la camarita prendida. Bienvenida. Hola, ¿cómo Hola, les va? ¿qué tal? Muy bueno, muy muy bien. muy interesante la charla, la verdad, que me saqué un montón de dudas. Y bueno, no participé tanto, pero realmente el tema de las personas, en mi caso puntual, es una de las cosas más críticas, porque arrancando de las personas, cuando podemos arreglar ese tema, comenzamos a tener colaboración, cooperación, podemos llevar a cabo estrategias y demás. Una de las cosas más relevantes para mí ha sido el manejo de los grupos y de las personas. Así que me pareció súper interesante y muchas gracias por el tiempo y por la buena predisposición. Gracias, Mónica. El tema también que a nosotros en la facultad, siendo que somos profesionales que intervenimos en forma permanente en las organizaciones, no tenemos una formación en cuanto a todo lo que son las relaciones interpersonales. No tenemos nada de eso. Entonces, es decir, es una pata en la cual nosotros nos fuimos formando porque obviamente nos gustó el tema. Y no a todo el mundo le interesa trabajar las relaciones interpersonales, porque es decir, es un mundo incierto, en donde no tenés un resultado concreto que pueda aparecer, y tenés que estar, digamos, fluyendo con aquello que pasa sin poder controlar el resultado. Y los contadores, fundamentalmente por profesión, lo que entonces, que sea incierto y que no podamos controlar resultados, nos resulta un terreno de arenas movedizas. Entonces, bueno, por eso también es que, digamos, nos hemos formado durante tanto tiempo y con tantas disciplinas diferentes para que el abordaje sea más provechoso para la organización. ¿Alguien más? Si no son preguntas y nos quieren contar qué cosas les parecieron interesantes o qué aspecto nuevo aprendieron o conocieron, eso nos va sirviendo a nosotras también. Sí, María Fernanda, no sé cuál de ustedes dos en uno de las placas decían profesionalizar las gerencias. Se supone que las gerencias son profesionales, ¿no? Pero no es siempre así. No. Se supone, no. Tantas cosas que se suponen. Te digo que en una gran mayoría de los casos, las gerencias no son profesionales. Y a lo mejor son profesionales técnicos, y de pronto para gerenciar necesitas herramientas que van más allá de lo técnico. Necesitas herramientas, lo que nosotros llamamos herramientas blandas, para poder liderar gente. El gerente tiene que conseguir que las personas a su cargo obtengan un resultado que están buscando. Y eso tiene que ver con habilidades blandas, como para que esas personas hagan y obtengan un resultado buscado. Y tiene que ver con las relaciones interpersonales. Perdón por las habilidades blandas, ¿qué entenderíamos por blanda? ¿Quieres contestar vos, Fer? Habilidades blandas tienen que ver con que, por ejemplo, puede ser que un gerente de finanzas sea un excelente técnico en analizar las cuestiones financieras, en mirar cómo invertir los fondos de la empresa,
y tomar alguna decisión. Ahora, por ejemplo, se me ocurre el ejemplo de decir, bueno, pero y no tengo el informe a tiempo para poder tomar las decisiones. No me dan el informe. Y yo se lo pedí a mi secretaria 50 veces, pero no me lo da el informe cuando yo lo necesito. Entonces no es cuestión de tener el informe y saber analizarlo, es saber quizás cómo gestionar la relación con mi secretaria, poder mostrarle el tiempo en el cual yo necesito el informe, cuál es la importancia para mí de tomar la decisión en determinado momento, y cómo tener esa conversación para que mi secretaria me dé el informe en el tiempo que yo espero. No cuando vos puedas. Haceme el informe, y por ejemplo, ocurre de que piden sin tiempo y sin condiciones de satisfacción, decimos nosotros. Mandame el informe, necesito que me mandes el informe, hacémelo cuando puedas. Y el cuando puedas del gerente lo necesita para tomar la decisión mañana a la mañana porque le cierra, no sé, un vencimiento. Y el cuando pueda de la secretaria que elabora el informe es pasado mañana cuando termine de hacer todas sus tareas. Entonces, como no se pusieron de acuerdo en el tiempo en el cual necesitan que las cosas ocurran, las cosas no ocurren. Y eso se trata de, por ejemplo, profesionalizar al gerente en enseñarle a comunicar y a hacer un pedido con claridad, con tiempos claros, cerrar el acuerdo donde diga, bueno, a ver, cuando yo lo necesito para mañana a las 12, el informe, ¿vos para cuándo me lo podés hacer? No, yo te lo puedo hacer mañana a la tarde. Bueno, pero yo lo necesito a las 12, a ver cómo podemos hacer para que, bueno, entonces deja de hacer estas tareas y priorizar esta otra que yo te estoy dando para que a las 12 pueda tener el informe para yo tomar una decisión. Muchas veces las cosas que no ocurren en las organizaciones tienen que ver con más la manera de ser de las personas y con la falta de, digamos, de claridad en la comunicación que con lo técnico de elaborar un informe. Hoy el liderazgo, es decir, en otra época se daban órdenes y la gente obedecía y entregaba las cosas. Hoy, es decir, hoy el de construir es una cultura colaborativa y trabajar con los colaboradores para trabajar en pos de un objetivo común. Y hoy las personas necesitan de la colaboración, necesitan ser reconocidos, necesitan ser valorados, no necesitan que alguien venga y les dé órdenes, porque a partir de la orden hay un rechazo que no es como en otra época. A partir de la orden, me está mandando, chau, no lo escucho. Entonces no se escucha ni siquiera el pedido. Entonces las habilidades blandas tienen que ver con qué herramientas necesito formarme yo para poder fluir, para poder convocar, para poder valorar, para poder hablar con el otro, y que el otro me dé lo que yo necesito en tiempo y forma. Entonces las habilidades blandas tienen que ver con hablando, me amaso mi cerebro para poder empezar a hacer cosas que hoy se necesitan, se hacen de otra forma, y no como lo que yo, por una cuestión generacional, como a mí me formaron cuando yo tenía 20. Hoy, desde ese jóvenes no responden. Sí, no, por ejemplo, a mí me pasa que, viste, uno que es externo, que no está todo el día a las 8 horas en una empresa, vos pedís cosas y obvio que la secretaria de la empleada va a priorizar darle a hacer cosas de que le piden gente de adentro de la empresa. Y uno siempre queda en la lista de espera, ¿viste? Después te lo mando, cuando tengo el ratito te lo hago, esperame un cachito, mañana te aviso, ¿viste? Un tema muy de que tendrán que andar con pie de plomo, ¿viste? Cómo lo tratás, que no se enojen porque después necesitas cosas, pedirle otras cosas. Justamente, de todo eso se tratan las habilidades blandas. Por ejemplo, ¿quién es la persona clave con la que tengo que conversar para conseguir que me den la información en tiempo y forma? ¿Qué tipo de acuerdo tengo que hacer con esa persona para que esa persona se comprometa a darme las cosas en el tiempo que yo necesito? Y yo puedo escuchar qué cosas tiene que hacer la otra persona y a ver si podemos negociar el tiempo para que el tiempo en el cual me entreguen la información sea el necesario para mí para poder hacer las presentaciones. Y si eso no ocurre y los dos nos comprometimos, ¿con quién tengo que conversar para después hacer el reclamo de que las cosas no están ocurriendo? ¿Cómo revisar ese acuerdo? ¿No?
ese acuerdo que hicimos donde los dos nos comprometimos y dijimos, sí, está bien, para mañana, los días 3 de cada mes tenés la información a las 12 del mediodía en tu estudio. ¿Cómo hacemos para eso? Y ahí está, no es el informe, no es la información, es cómo hacemos para que los demás hagan lo que yo necesito que hagan, pero porque ellos quieren, no porque nadie los obliga, porque alguien los obliga. Sí, sí, complicado eso. Ahí Bueno, es donde nosotros por eso, trabajamos. por eso yo les decía que, digamos, en la facultad no nos forman para poder gestionar las relaciones interpersonales. Por eso, como a nosotros nos gustan las relaciones, la gestión de relaciones interpersonales, nos hemos ido formando y hemos estudiado y hemos pasado por procesos personales durante 12 años para poder tener herramientas, para poder aportar esta mirada en las organizaciones y que el resultado que están buscando aparezca. Porque si no, esto de que traíamos antes, a ver, el principio de equilibrio no está, porque tu principio de equilibrio, ¿cuál sería? Que la persona te entregue en tiempo y forma para que vos puedas hacer tu trabajo en tiempo y forma. Entonces, ¿ahí qué pasa? Hay un desfasaje. Vos tenés que reclamar para que algo que fue acordado aparezca. El tema es cómo se hizo ese acuerdo. Es decir, cómo gestioné, qué análisis hice, cómo diagramé, cómo le pregunté al otro, mirá, yo necesito este informe para esta fecha, cómo está tu trabajo, disponés de tiempo para hacerlo, o qué necesitarías postergar para tener un lugarcito para hacer esto. Porque tiene que ver con reconocer que el otro tiene otro trabajo aparte del que yo le estoy solicitando. Sí, sí, sí. Gracias. Digamos, por ejemplo, nosotras hemos hecho formaciones específicas de meses de formación para ver cómo trabajar los acuerdos en las organizaciones. Cómo hacer acuerdos que sean efectivos, que se cumplan. Entonces, le estamos diciendo una pelucita de algunas cosas, ¿no? Que se pueden llegar a títulos. Y todo esto, digamos, además nosotras, en el programa de entrenamiento que hacemos anual en el Consejo, en todas estas cuestiones blandas, colaboramos y formamos a los profesionales para que puedan tomar todos estos aprendizajes y específicamente aplicados a la profesión. Así que todo esto son los módulos que nosotras arrancamos en marzo y terminaremos ahora en noviembre, donde los contadores vienen a tomar esas herramientas blandas que los ayuden a gestionar la profesión técnica, que es lo que a ustedes les gusta. Pero cómo hacer que eso sea más dinámico y más fluido, y que no te lleve tanto estrés y tanto trabajo y tanto esfuerzo, porque a lo mejor te gusta liquidar impuestos y te gusta leer las nuevas leyes de cómo ahora se liquidan los impuestos, y todo eso técnico te gusta, pero después te genera un desgaste y un cansancio terrible gestionar con los clientes para que te den la información, o te genera un cansancio terrible, o una emoción no tan favorable cuando van cambiando las cuestiones técnicas en la profesión, y yo digo, no, pero si siempre se hizo así, ¿por qué ahora lo voy a hacer diferente? Y a mí me gusta hacerlo así, pero las cosas cambiaron, y hay que tener mayor flexibilidad, y hay que ver cómo me adapto a las cosas nuevas y cómo se hace ahora lo nuevo. Entonces, todo esto que acompaña a lo técnico de la profesión, que no es solamente hacer un Excel, liquidar un impuesto, ni hacer una tablita y liquidar un sueldo, o presentar un aplicativo, no. Es después cómo gestiono las relaciones con mis clientes, con otros profesionales, cómo gestiono las conversaciones con la persona de la FIP que me atiende cuando voy a presentar algo, o voy a hacer una consulta, cómo converso cuando hago un llamado para hacer una consulta al teléfono de la FIP, para poder conseguir el resultado que yo quiero. Cómo hago una conversación corta y efectiva para preguntar lo que quiero preguntar y no contarle toda una historia larga porque nadie me va a escuchar. Cómo ser asertivo en el tiempo y el tipo de discurso que necesito para obtener el resultado que quiero. Hay momentos en el que necesito contarle toda la historia de todo lo que me pasó, y hay momentos que tengo que ser claro y concreto porque tengo 5 minutos para hacer un pedido. Todas esas habilidades son habilidades blandas. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas quieren preguntarnos o les han generado nuestra charla?
Alejandra, María José, que me encanta que tuvieron las cámaras prendidas y que, a ver si nos quieren hacer algún comentario. Yo te quería contar que, bueno, la pandemia, esto se vio más todavía, el tema de facilitar y el tema de la comunicación, todo lo que costó para poder conectarnos con los otros. Yo, por ejemplo, en el trabajo que tengo, trabajo con varios entes, y el tema de la comunicación y el poder escucharnos y todos en medio de la pandemia fue terrible. A nosotros se nos complicó mucho el trabajar. Sí, sí, tal cual. Bueno, nosotras para la pandemia, digamos, estuvimos desde el Consejo habilitando unos espacios que los llamamos mates virtuales, donde todos los martes nos conectábamos con los profesionales que querían y les traíamos pequeñas herramientas para ir ayudándolos a gestionar la comunicación con sus clientes, a trabajar la parte de las emociones y los estados de ánimo que están todavía con mucho movimiento, como decía antes Alicia Nevia, que ella escucha que en las organizaciones todavía hay como emociones y estados de ánimo que no están buenos. Entonces, bueno, estuvimos acompañando a los profesionales desde ese lugar, a ayudarlos a gestionar todo este tipo de cuestiones, ¿no? Porque entendíamos que hubo se rompieron los paradigmas, ¿no? Todo cambió. Sí. Sí. Y entonces allí es donde los profesionales, que somos más cuadraditos, decimos nosotros, cajitas, de repente todo cambió y cómo hacemos para gestionar esto nuevo que no sé cómo se hace. Y allí es donde, bueno, trabajar en los estados de ánimo, trabajar en herramientas técnicas para, por ejemplo, cómo organizar un Zoom y conversar con mi cliente. ¿Cómo hacía para conversar con el cliente? Porque a veces por teléfono no alcanzaba. No, y a veces por teléfono hablando. también era, con algunos te servía y con otros no, con otros tenías que usar otras herramientas, o escribirle un mail, o claro, y bueno, tenías que ir cambiando la forma con uno y otro. Es que precisamente todos somos diferentes y tenemos diferentes personalidades, y entonces la comunicación no es la misma con todos los clientes, no es la misma con todos los empleados, no es la misma con mis amigos, no es lo mismo con mis hermanos, no es lo mismo con mi madre que con mi padre. Entonces esto de que por formación estructuradito, y aprendimos algo y hacemos esto y lo repetimos, y en realidad lo que tenemos que hacer y formarnos en a ver cuál es la persona, esta determinada característica de personalidad. Entonces es poder ir adaptándome y poder gestionar en la medida en que yo conozco al otro. Sí. Por ejemplo, les hemos dado herramientas para poder identificar en la comunicación diferentes formas y maneras de personalidades, y entonces que ante cada tipo de persona, de personalidad, de manera de ser, cuál es la comunicación más adecuada para poder obtener el resultado que yo necesito. Entonces hay personas con las cuales es mejor comunicarnos de determinada forma, hay otras personas que tienen otra manera de ser que necesitan otro tipo de comunicación. Como yo les decía, algunas personas vos le tenés que decir cortito y al pie, ¿viste? Haceme la cortita, decime lo que necesitas cortito. Y hay otras personas que quieren contar el cuento y la historia larga y que vos le hagas todo el análisis. Bueno, esas también son herramientas que nosotros nos formamos para que puedan, digamos, facilitar su comunicación con los diferentes tipos de clientes, los diferentes tipos de colaboradores también, cuando tienen estudios. Y también esto... Lo de todo. ¿Se escucha ahora? Sí, por ahí se corta, pero dale. Bueno, en general se te termina entendiendo. Lo más rico de todos es trabajar con personas que son diferentes, porque frente a personas diferentes voy a tener diferentes posibilidades de acción, porque cada una va a mirar desde un lugar diferente. Entonces, ese lugar diferente tiene que ver con que tienen diferentes formaciones, que tienen diferentes objetivos, que tienen diferentes prioridades y que tienen diferentes personalidades. Entonces, el foco lo van a poner en mirar una situación desde un ángulo determinado. Es decir, un montón de formaciones, sin embargo, por personalidad, generalmente después de una
que yo no vi, yo ya no vio. Entonces, si yo me puedo relacionar con el otro sabiendo que lo que el otro me trae es algo que yo no vi, puedo tener una mirada más amplia. Entonces, en esto de poder formar redes profesionales que se nutran con lo diferente. Si terminamos una reunión, yo digo, ay Fer, contame qué viste vos y yo te cuento qué vi yo, y entusiasmadas de poder escuchar que el otro escuchó algo que yo no escuché. Entonces, ¿eso qué hace? Me amplía la posibilidad de acción. Si yo busco relacionarme, que generalmente es mucho más fácil, con personas espejo que tienen los mismos, la misma mirada, es decir, ¿qué me va a traer de diferente el otro? No me va a traer nada, porque seguramente va a haber lo mismo que yo vi, con lo cual voy a tener menos posibilidades de acción. Entonces esto de poder formarme en escuchar y no salir a defender posturas como así, como que fueran verdades absolutas, y entender que lo que ocurre puede tener diferentes miradas, y si yo escucho a más personas voy a tener más posibilidades de acción de un hecho que está ocurriendo. Entonces me puedo nutrir de lo que yo no veo y vio el otro. Por eso necesitamos formar culturas colaborativas para que eso sea tenido en cuenta. Bien, bueno, estamos un poquito excedidos de tiempo. No sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario puntual. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Porque si no ya estamos cerrando, más que nada por la gente que está allá en el consejo y que también tienen su horario. Así que, bueno, de nuestra parte, muy agradecidas y por todas las personas que se sumaron. Gracias por las que prendieron la cámara y que les conocimos las caras. Para nosotros nos hace la diferencia eso, realmente. Gracias a los que están en la sala, Víctor, Ana María, Samuel, gracias, ya nos vamos a estar viendo. Gracias Sandra, que se ve que estás o estás por la calle o no te animaste a prender la cámara. Ahí está Graciela, gracias por prender la cámara, gracias por eso, María Alejandra, María José. Gracias por todo, cuenten con nosotros. Y Selvita. Bueno, agradecida, y la verdad que yo siempre disfruto el poder compartir aquello que hacemos y que nos apasiona. Para nosotros siempre es un desafío poder transmitir a colegas, sobre todo aquellos que hacemos, que es diferente a lo que ustedes hacen. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, en nombre de la comisión, que hoy Hernán no pudo venir, el presidente, soy vice por ahora, así que le agradecemos y esperamos a los chicos, chicas nuevas que habrán más, contar con la asistencia de ellos. Tal cual, sumarse a la comisión, porque bueno, nosotros estamos ahí cerquita, así que los invitamos a todos también a sumarse. Gracias Ángel, si estás por ahí, en el salón, y bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias, Candes. Chao, hasta luego. Chao, gracias por tu comentario. Chao Ángel, chao. Gracias Ángel, chao Saludos. a todos. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Buenas